Bueno, nos trasladamos hasta la Cancillería, donde se encuentra la agente Jimena Fuentes, quien el lunes presentó la demanda contra Bolivia ante la Corte de Justicia de La Haya por el uso, como ustedes saben, de las aguas del Silala. Tenemos a Jimena Guindel para que nos cuente los detalles. Jimena. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenas tardes. Si tú ya lo adelantabas, nos encontramos con Jimena Fuentes, agente chilena ante la Corte Interamericana de Justicia. Ella llegó solamente hoy, el día de hoy, a las 9 de la mañana, luego de haber presentado esta demanda de nuestro país por el caso del Silala. Recordemos que se habla de río internacional por parte de nuestro país, pero en Bolivia, nuestro vecino país, se ha señalado y se ha hablado de vertiente, de manantial que sale desde su país y que obviamente los derechos serían de ellos. Y para conversar con respecto a esto, nos encontramos justamente con Jimena Fuentes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Jimena, preguntarte con respecto a las distintas reacciones que han surgido frente a esta demanda. Escuchamos incluso a García Linera hablar y decir que existe una contradictoria en la diplomacia de nuestro país al presentar esta demanda ante Bolivia. Bueno, no existe tal contradicción. Yo supongo que él se refiere a que en el anterior caso, en el de la obligación de negociar un acceso soberano al mar, Chile planteó una excepción de jurisdicción y en este caso Chile se acerca a la Corte para solicitarle que declare que el río Silala es efectivamente un río compartido. Pero no hay tal contradicción. Yo considero que de repente en estas declaraciones falta un análisis más profundo, ¿no? En el caso de la obligación de negociar, la objeción de jurisdicción se basaba en el mismo Pacto de Bogotá, es decir, nosotros nos interpretábamos el Pacto de Bogotá, en el sentido que el pacto señala que no se puede acudir a la Corte para llevar temas que ya hayan sido zanjados o que estén resueltos o regulados por tratados anteriores a 1948. Y como nosotros vemos que en la otra demanda el objetivo que persigue Bolivia es cuestionar el tratado de 1904, en verdad, presentamos la objeción de jurisdicción. No hay ninguna contradicción en después, en otro caso como este, invocar el Pacto de Bogotá, en el cual no tendría aplicación esa limitación de la jurisdicción, e invocarlo para que la Corte contribuya a que exista y traiga certeza jurídica a una incerteza causada por Bolivia cuando pone en cuestión la naturaleza internacional del río. Sería un mal precedente porque se habla que en el año 2009 se haya llegado a un preacuerdo con Bolivia en donde Chile tenía que cancelar algún dinero por parte de las aguas que venían. ¿Esto sería un mal precedente para esta demanda? Mire, esa es una lectura completamente, pero completamente equivocada de lo que fue la negociación y lo que llaman preacuerdo. Hubo una negociación con Bolivia, la cual tenía por objeto hacer estudios y continuar con los estudios sobre la naturaleza del río. En el contexto de esa negociación, donde Chile estaba absolutamente disponible para incluso mostrar toda nuestra información técnica, en el curso de esa negociación se señaló que se podían reconocer a Bolivia derechos como ribereño. Ahora, Bolivia como ribereño tiene que usar el río, tiene que ponerlo en beneficio de alguna utilización factible. Y entonces se analizó la posibilidad de que Bolivia pudiera esas aguas venderlas a usuarios chilenos, si hubiera usuarios interesados. Por lo tanto, no tiene nada que ver con una aceptación de Chile como Estado de pagar por el uso de las aguas. No era Chile el que supuestamente podría haber comprado, entre comillas, también esas aguas, sino que Bolivia se le reconocía un derecho a que pudiera hacer negocio, por así decirlo, con usuarios chilenos interesados, privados. Así es que es una muy mala lectura del acuerdo señalar que Chile iba a pagar. Eso no está en ninguna parte del acuerdo. ¿Y podría ser utilizado como una de los argumentos, en este caso, por Bolivia, como un reconocimiento de nuestro país también con respecto a esos pagos? Yo creo que puede ser usado a todo lo contrario, como un argumento en el sentido de que el río es internacional y de que el río traspasa la frontera, ¿ya? Y otro argumento, que es muy importante en este caso. En este caso hay que enfatizar que Bolivia no tiene ningún uso útil hoy día del río Silala. Tiene proyectos, instaló un puesto militar que probablemente usa una cantidad de agua del río, pero en verdad no ha habido ninguna utilización más grande que eso en territorio boliviano. Y eso da para pensar, es decir,
si el río está en territorio boliviano, ¿por qué no lo ponen en un uso útil? ¿Ya? Y eso es porque probablemente las condiciones geográficas lo hacen muy difícil. Por eso Bolivia incluso pensaba en esto de poder vender agua, pero para usuarios chilenos. ¿En qué términos podría Bolivia ya entablar una contrademanda? Bueno, una contrademanda, esto es un requisito que está en las reglas de la Corte. Una contrademanda necesariamente tiene que estar vinculada con la demanda principal. Por lo tanto, su espacio para una contrademanda es bastante limitada. Solamente tiene que ver con las preguntas que nosotros hemos señalado al tribunal, estar vinculadas con esas preguntas. Así que por ahí ellos podrían idear una contrademanda, pero como todavía no nos señalan cuál es lo sustantivo de esa contrademanda, yo no les voy a ayudar a crear su contrademanda. ¿Qué le parece la idea de los parlamentarios de ir al Silala, en este caso, como una de las ideas que podría surgir también en los próximos días? Bueno, yo creo que es útil que las autoridades chilenas que conozcan cómo es el río, porque hay algunas características físicas que se pueden ver al simple ojo, como por ejemplo que el río está encañonado, que hay un cañón, por así decirlo, que se ha ido haciendo con la erosión, la misma erosión que ha producido el río en el terreno, ver la calidad de la piedra volcánica. Hay una parte bien interesante en que uno ve el río, el Silala, pero al lado del río, más allá donde está la roca podríamos decir la pared del río, se puede ver también agua surgiendo lateralmente. Eso es un fenómeno bien interesante que en lo que nos señala es que hay agua surgiendo en todo lo largo del río. Es bien interesante, así que yo creo que si es para ver esas características naturales, siempre es bueno que nuestras autoridades tengan la máxima información. Jimena, y dentro de lo que han sido las distintas opiniones por parte de los parlamentarios, también han existido, por ejemplo, críticas por parte del alcalde de Calama, en donde él señalaba, a pesar de apoyar la demanda, y lo digo textual, dice que si el río Silala lo vamos a defender para que este sea un río de agua dulce consumido por los ciudadanos del norte de Chile, especialmente de Calama, o si se va a defender al río Silala para que lo sigan operando como mercancía los privados. Bueno, vamos a defender el río Silala porque es un recurso natural que pasa por territorio chileno. Eso es lo primero. O sea, Chile, su obligación como Estado es defender los recursos naturales del Estado. Después hay una segunda derivada, podríamos decir, que tiene que ver con la regulación del agua en Chile, con los distintos usuarios. En este caso, yo diría, bueno, no hay que tener tantos mitos ni prejuicios, ¿no? El agua en Chile, en el norte sobre todo, tiene diversos usos. Usos para consumo humano, usos para la minería. ¿Ya? La minería es una de las actividades más importantes que nosotros tenemos en el norte. ¿Ya? Ese uso de la minería es un uso industrial, pero también es un uso de consumo humano. Los campamentos mineros tienen que tomar agua. Entonces, yo no sería maniqueo en esto de decir, hay usos buenos, hay usos malos. ¿Ya? El punto es que hay usos, todos los cuales son beneficiosos para Chile. Y Chile va a defender estos recursos naturales como parte de su patrimonio nacional. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes. Ahí escuchamos entonces las palabras de Jimena Fuentes, ella la gente de Chile frente a este tema, el del Silala, y frente a esta demanda que se ha presentado durante estos últimos días, dando a conocer algunos aspectos de la demanda, también las distintas contradicciones que se han señalado por parte de Bolivia, que se estarían presentando al presentar esta demanda en contra de ellos, y los usos que se están dando definitivamente en lo que es el río Silala, río internacional para nuestro país. Viviana. Perfecto. Gracias, Jimena. Que estés muy bien. Buenas tardes.